Glorificamos el nombre del Señor, amén. Esa es
por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Aleluya, amén. Seguimos adelante con nuestro Dios, amén, escalando, amén. Bendecimos su nombre, Padre nuestro. Te rogamos, Señor, que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, Señor, día con día. Porque tú eres perfecto en tus planes, Señor. Oh, ¿cuántos pueden levantar sus manos al cielo y darle gloria a Él? Amén. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, Padre nuestro del cielo, tu
cielo, ven aquí, como ven el cielo, el cielo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Por siempre. Te adoramos, Señor. Tuya es toda la gloria, tuya es todo el poder. Solo dale gracias por esta oportunidad, que muchos ya no la tienen y nosotros todavía la tenemos. Dale toda la gloria en estos segundos a nuestro Dios, toda la honra y donde estás. No pierdas ese momento tan especial. Givelify es dar simplificadamente. Givelify es la forma más sencilla y hermosa de dar y rastrear donaciones al lugar de adoración o caridad de su elección. No está limitado al dinero que tiene a la mano. No es necesario escribir cheques ni formularios complicados para completar o códigos de mensajes de texto para recordar. Givelify señala automáticamente su ubicación e inteligentemente identifica la causa benéfica, lugar de iglesia o la conferencia a la que asistes sin la necesidad de buscar. Dado que Givelify detecta automáticamente dónde estás haciendo una donación, puedes completarla en tan solo 3 pasos. Paso 1. Use una de las configuraciones denominadas para elegir la cantidad de su donación. Paso 2. Seleccione la campaña a la que desea contribuir. Paso 3. Con su tarjeta de crédito o débito archivada, complete su donación y obtenga un recibo de su donación inmediatamente. Configurar donaciones periódicamente es un proceso sencillo en 2 pasos. Haga clic en la frecuencia que guste y nunca olvidará de hacer su donación. Givelify le permite ver fácilmente su historial completo de donaciones. Marque el lugar de adoración que normalmente asiste como su inicio para acceder rápidamente en un clic. Givelify. Clic, dar, listo. Hola hermanos, bendiciones, que Dios les bendiga. Bienvenidos al servicio de los sábados. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 en adelante. Cuando lo tengan pueden contestar con un amén. ¿Amén? La palabra dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos y cercanos y se compren algo de comer.
Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Esto costaría casi un año de trabajo. Objetaron. ¿Quieres que vayamos a gastarnos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 5 y de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedarse satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por permitirnos y prestarnos este día, Señor. Un día donde cada uno de nosotros elaboramos lo que se tenía que hacer hoy, Señor. Pero venimos con un corazón agradecido, sabiendo de que tú permites siempre en nuestro diario día, Señor, de tener un momento contigo donde podamos venir y escudriñar tu palabra, escudriñar tus palabras, Señor, que están escritos en este libro, Padre. Te pido, Señor, de que nuestro corazón sea preparado para poder recibir y discernir y entender tus palabras, Señor, tu corazón, Señor, tu propósito, Padre Santo. Que este momento sea un momento donde podamos estar todos en un espíritu y en una mente, Señor, sabiendo que nos estás hablando para prepararnos para continuar en este camino tuyo, Señor, para prepararnos para que seamos esos instrumentos que tú deseas usar, Padre, para tu reino, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ver la historia que muchos de nosotros yo sé que ya hemos escuchado muchas veces, y es la historia de cuando Jesús alimenta a los 5,000. Este es un milagro que está escrito en los 4 evangelios. Lo podemos mirar en Mateo capítulo 14, en Marcos capítulo 6, como lo estamos viendo, y en Lucas capítulo 9 y en Juan capítulo 6. Este milagro que está escrito se puede ver en los 4 evangelios. Es el único milagro que está escrito en los 4 evangelios. Quiere decir que ha de ser algo muy importante que está escrito, porque Dios quiere que nosotros aprendamos algo de ellos. Claro que todos son importantes, pero este está en los 4 evangelios. Vamos a ver cuál es la importancia de este milagro que Dios dejó escrito en estos 4 evangelios. Ahora vemos de que Jesús, aquí en la tierra, sabemos de que Él vino a morir por la humanidad, pero también lo que Él vino a hacer, vino a enseñar a su pueblo, el pueblo de Israel, poderles enseñar el propósito de Dios para la vida de ellos y para que ellos pudieran retornar y regresar de donde ellos se habían alejado. Y Jesús les enseñaba. Jesús también, Él hacía milagros. Él sanaba a los enfermos, liberaba a los que estaban endemoniados o cautivados por el enemigo. Todo esto fue permitido a través de Dios en la vida de Jesús, que Él lo hiciera aquí en la tierra para demostrar y recordarle al pueblo de Israel y a la gente alrededor de que Jesús era el escogido de Dios. Ahora, Jesús, claro, hemos leído en la palabra de que no solamente fue Jesús, sino Jesús también tenía a discípulos que Él también estaba preparando para continuar este trabajo y para que le ayudaran también. Y los discípulos, ellos también fueron permitidos de predicar y de orar por los enfermos y de orar por aquellos que estaban endemoniados y que estaban siendo cautivados por el enemigo. Podemos mirar de que los discípulos en este capítulo vienen hacia Jesús y ellos empiezan a compartirle y decirle a Jesús lo que está sucediendo y lo que ellos están viviendo y experimentando
en el trabajo que ellos están, lo que están viendo en la gente, la obra que Dios está haciendo. So, si miramos en el verso 30, dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Ahora Jesús los escucha y sabe que el trabajo que están haciendo es mucho. Es mucha la gente que estaba necesitada y era mucha la gente que estaba siendo liberada y siendo sanada. Y Jesús les dice, vamos a retirarnos, vamos a que reposen. Si miramos en el 31 dice, y como no tenían tiempo para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. So, ellos se apartan y se apartan para tener un momento de descanso, un momento de convivio y de intimidad con Jesús. Pero la Biblia dice que la gente vio y miró, los reconoció y dijo, ¡hey! Ese es Jesús. Y esos son los hombres que están con Jesús. Y en este capítulo nos dice de que la gente los reconoció y dieron por camino ellos. Ellos tomaron su camino para alcanzarlos porque ellos subieron en una barca para irse a otro lado. Y la gente no se detuvo. Ellos por camino, por tierra, fueron hacia donde esa barca iba a terminar. Ahora llegando a la barca, la gente ya estaba ahí y Jesús dice la Biblia, dice este capítulo que Jesús bajando de la barca miró a la gente y cuando miró a la multitud de la gente tuvo compasión sobre ellos. So, imagínense nosotros veces cuando estamos cansados, tal vez hicimos muchas cosas o hemos elaborado muchas cosas en la iglesia o para el trabajo de Dios y luego de ahí o tal vez en nuestros propios trabajos por decir y luego queremos un momento de descanso, un momento calladito y luego de repente nos empiezan a llamar, hey, necesitamos esto, hey, necesito que vayas acá y uno dice, no, yo no quiero escuchar a nadie, denme un momento más. Jesús pudo haber tomado esta actitud, pero Jesús dice que cuando vio a esta gente, tuvo compasión de ellos. Es más, dice que cuando los vio que eran ovejas sin pastor. Vamos a ver ese verso en la palabra. Y si lo vemos, seguimos leyendo en el verso 34 y dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando Jesús vio el corazón de estas personas y vio la necesidad y la desesperación de saber que ellos querían saber más, necesitaban sanidad, necesitaban más de Dios, más de lo que Jesús estaba haciendo, Jesús empezó a enseñarles y Él continuó haciendo lo que tenía que hacer. Ahora, esto no nada más fue de 1 hora, 2 horas. Dice que se atardeció y ahora los discípulos vienen con Jesús y le dicen, hey Jesús, ya es tarde. Entonces dice, ya es tarde, se está oscureciendo, ¿por qué no mandamos a estas personas a que vayan a buscar dónde dormir, dónde comer? Se está haciendo tarde, estamos en un lugar donde no hay disponibilidad para que estas personas tengan dónde comer, tengan dónde descansar. Ahora Jesús voltea y les dice a los discípulos y les dice, hey, ¿por qué ustedes denle de comer a ellos? Denles ustedes de comer a ellos. Y los discípulos, claro, como siempre, confundidos en lo que Jesús quería decir, les dicen, ¿cómo le vamos a dar de comer a estas personas? Son muchísimas, son 5,000 hombres y aparte mujeres y niños. Es mucha la gente, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿O vamos a gastar todo nuestro dinero para tratar de darles de comer a ellos? ¿Por qué Jesús les dijo que tenían que darles de comer? Si miramos en Juan capítulo 8 en adelante, vamos a ver de que Jesús estaba probando el corazón de sus discípulos para ver cómo ellos contestaban y qué es lo que iban a ver. Entonces, si vemos rapidito a Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 8 en adelante, vamos a ver. Juan 6, 8 en adelante.
Vamos desde el 5, dice, cuando Jesús alzó la vista y vio a una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto le dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? La palabra está diciendo que Jesús está probando el corazón de los discípulos, está viendo qué es lo que van a contestar, qué es lo que van a hacer, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y sabemos de que en la Biblia Jesús constantemente estaba probando el corazón de su pueblo. Más bien Dios siempre prueba el corazón del pueblo, de su gente. Y los discípulos dicen, pues yo no sé, pero Andrés dice, pero aquí hay un muchacho que tiene esto que ofrecer, y era muy poquito. Ahora, en las manos de la humanidad esto es poquito, pero entregándoselo a Dios, entregándoselo a Jesús, ya ese poquito, Dios no lo ve con ojos de algo mínimo, lo ve con un potencial, sabiendo de que Él va a demostrar su gloria a través de ese poquito que se le está dando. Y es exactamente lo que sucede. Jesús dice, tráigame eso, se lo traen. Y dice que la Biblia que Jesús tomó el pan y tomó los peces y lo alzó al cielo y lo bendijo. Le dio gracias a Dios y lo bendijo. Ahora, en las manos de Jesús y ya ante los ojos de Dios, ya era algo grande. Dios multiplicó esos panes y esos peces. Jesús le dijo a los discípulos, sienten a todos en grupos y yo se los voy a dar a ustedes y ustedes van a ir a dar de comer a la gente. Los discípulos sentaron a las personas y fueron con Jesús, tomaron lo que Jesús les estaba dando y ellos fueron a dar de comer a las personas. Ahora la Biblia dice que ellos comieron, la gente comió hasta ser saciada, hasta que ya estaban saciados, estaban llenos, ya no necesitaban más alimento. Fue tanto el milagro que Dios hizo de que hubieron sobra, o sea, hubo comida que no fue tocada, que quedó ahí. Jesús mandó a los discípulos a que fueran a recoger eso, lo que fue dejado, y recogieron 12 canastas todavía de pedazos de pan y de pescado. Ahora, ¿qué es lo que queremos aprender sobre esto? Primero, si sabemos de que cuando Jesús alimenta, el alimento que da Jesús, tenemos que entender que sí es demostrado a través de lo físico, pero el alimento que Jesús venía a dar a su pueblo era alimento espiritual, era su palabra, era el entendimiento de la palabra, de lo que estaba escrito en la Biblia y el entendimiento de quién era Jesús en la Biblia. Ese era el alimento que Él estaba dando. Pero vemos algo en la historia, de que ese alimento fue dado primero a los discípulos recibieron ese alimento y ahora fue encomendado que los discípulos fueran y dieran a la gente. Esto estaba demostrando tratando de enseñar a los discípulos de que Jesús los estaba preparando, de que lo que Jesús les estaba dando a ellos, la palabra de entendimiento de Jesús, el entendimiento de quién era el Hijo de Dios, de que ellos iban a ser encomendados en ir y dar esa misma palabra a los demás, el Evangelio de Dios. Entonces, si entendemos eso, el alimento representa lo que es la palabra de Dios, su entendimiento, y al darlo a los discípulos, ahora eran los discípulos con fe, tenían que recibir esa palabra, sabiendo de que ellos tenían que dar y que Dios iba a multiplicar, iba a ser su poder en la vida de transformación, el poder de transformar las vidas, los corazones de las personas. Él iba a alimentar a las personas hasta ser saciadas, y es solamente la palabra de Dios puede transformar el corazón de una persona. La palabra de Dios puede traer
saciar el corazón de una persona. Eso es lo que Jesús estaba tratando de enseñar en este milagro. En veces somos enseñados de que es algo físico, que Dios provee físicamente, Dios alimento. Claro que sí, pero Jesús en este milagro está tratando de mostrar algo más grande a su pueblo, a sus discípulos, diciendo: yo les doy a ustedes palabra, ahora ustedes tomen la palabra y vayan a dársela a todo necesitado, a todo el que necesita y está sed y tiene hambre de mí. Si vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, y eso mismo lo que cómo termina el libro de Mateo, termina dando la encomendación a sus discípulos. Si vamos al 28, capítulo 19 y 20, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguró que estaría con ustedes por siempre hasta el fin del mundo. Jesús estaba preparando a los discípulos y los estaba preparando con el propósito de que ellos estaban encomendados a seguir dando este evangelio, a seguir esparciendo este evangelio, porque Jesús no iba a estar con ellos pronto. De esa manera, ellos fueron y hicieron el trabajo y esparcieron el evangelio, pero de la misma manera, todo aquel que recibe la palabra y entiende la palabra, ahora es encomendado de ir y alimentar a aquellos que también están necesitados. Nosotros un día fuimos necesitados y tuvimos hambre y sed, pero a través de su palabra somos saciados. Y ahora es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad de recibir lo que Dios nos ha dado, y ahora nosotros ir y esparcir esa palabra, ese evangelio a aquellos que están necesitados. Y es algo muy bonito que tenemos que entender, y la responsabilidad que tenemos que entender de ir y compartir la palabra de Dios para que Dios sacie la vida del perdido.